Ustedes son Edgar Pérez, Michelle Cruz, Juan García, Leonardo Olea y Humberto Sánchez. De todos los confines cósmicos del universo se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Haas, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Camilo, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos... Ah, no, ¿verdad? Hola. Alguien que presenta el paella, ¿no? Bueno. ¿Y el paella? ¿Quién es el paella? ¡No! Voy a hacer una entrada para las conferencias y exposiciones y el paella. Me dieron envidia, la verdad. Y bueno, estamos el día de hoy aquí reunidos para oficiar la ceremonia de los supergüeyes contra los forasteros contra los supergüeyes. Bueno, no sé exactamente de qué se va a tratar. ¿Se van a pelear? ¿Van a practicar lucha grecorromana en el escenario? No, en realidad lo que queremos es que Pedro Haas nos cuente su vida. Podríamos empezar si nos cuentan exactamente qué hacen, si se presentan. Por favor, supergüeyes. Somos un podcast. Un podcast es un programa de radio. Para los que no sepan qué es un podcast. Es un programa de radio por internet. Así dice Pedro a su mamá. Le dice, estoy en el programa de radio por internet, mamá. Entonces, cada vez que le hablan que estamos haciendo el podcast, obviamente esta parte se edita. Esta parte se edita. Entonces, pues hacemos el programa de radio. Empezó como un hobby, empezó como la noche de póker para los cuates. Y sigue siendo. Y sigue siendo. Hablando de cómics y simplemente ponemos un tema, nos podemos hablar, discutirlo, se agarran a cocolazos, especialmente Pedro y Miguel son los que se agarran a cocolazos siempre. Chucho dice chido y yo me echo mis rants y fuera de eso, pues de eso se trata el programa. ¿Hace cuánto comenzaron? Hace 2 años, ¿no? 2 años ya. Así es. ¿Y hay alguna dinámica específica para los podcasts o se sientan a tomar No. y platicar? Miguel, Pedro se toma las chelas que le corresponden a Miguel. Exacto. Es en serio, ya he tenido 8 chelas formadas enfrente de Pedro vacías. Entonces, pero fuera de eso simplemente ponemos un tema, tratamos de analizarlo a fondo, pero es que hacemos como que distintos tipos de podcasts. A veces hacemos un episodio que es entrevista, a veces hacemos un episodio de diferentes cosas. Creo que chistes y después nunca llegamos al fondo de nada. ¿Qué? Tomamos un tema y nunca lo analizamos, acabamos hablando de otra cosa. Igual que nosotros. Exacto. Es el pretexto, ya lo demás surge. Bueno, y los forasteros, ¿cómo surge? ¿De quién fue idea? ¿Quiénes son? Hace poquito que los supergüeyes, pero con estilo. No sabemos quién le cogió quién. Empezó como un proyecto de radio, justamente. Desde el 2010 estamos trabajando en ese proyecto que quisimos acomodar en alguna estación. Está pensando, reactor. Está pensado para radio. Y la idea era justamente pues hablar de cómics, hablar de cosas relacionadas con el cómic y pues bueno, nos conocemos desde hace mucho. Entonces se nos ocurrió, ¿por qué no hacer un programa de radio? ¿No? Y la oportunidad se dio por internet. Entonces, bueno, ha sido una gran ayuda para ir sacando muchas cosas sobre todo para ir planeando cosas, afinando detalles, etcétera, ¿no? O sea, es siempre el aprendizaje finalmente, ¿no? De hecho, la característica más importante que tenemos es que a diferencia de los supergüeyes, nosotros sí tenemos una mujer.
De hecho, originalmente nos íbamos a llamar La Corte de los Superfregones, pero nos encontramos con que ya había un grupillo por ahí que dijo, entonces mejor los forasteros, no queremos que nos relacionen. Eso es cierto, ¿por qué no hay una chica? ¿Por qué no hay una chica en los supergüeyes? Porque hay varios clones de Pedro y hay unos que hacen como la función de las chicas. Con vaselina y toda la onda. O sea, Pedro cumple la función de la chica en los supergüeyes. Los clones de Pedro, sí. ¿Y Pedro? ¿Tú contestas? Es que los clones de Pedro salieron con un defecto. Entonces salieron con un defecto biosexual. Entonces tenemos que mantenernos ocupados en lugares cerrados, aislados, güey, porque no podemos cambiarlo. Son tus amigos. Cuando venga la familia peluda, no tengo que hacer. Sí. De hecho, hicimos un episodio de los cómics, las mujeres y los cómics. Que, pues resultó como que fue para otro lado el episodio donde se tenía que ir, pero exactamente. Nosotros no lo hagamos, ¿no? Pues hemos tenido algunas invitadas, varias de... No hay ninguna de plata todavía, pero hay varias invitadas que nos han acompañado durante el podcast, artistas y otras comentaristas y demás. Entonces sí. Suárez Huerta. Sí, así tenemos. ¿Y les pagan por día o son de plata? Nosotros les patrocinamos el episodio. Bueno, ahorita con la reforma les pueden pagar por hora. Así es. Se les paga con un Ice Gold de Pedro. ¿Alguien tiene un Ice Gold de Pedro? No, tiene que ser natural. Ay, Pedro está nervioso. Es que fíjense, es la primera vez que hacemos algo en vivo. Apláudale a Pedro para que se anime a decir el Ice Gold. ¡Ay, qué bonito! Nosotros siempre lo hacemos en vivo. O sea, estás presumiendo. Sobre todo, nosotros sí estamos en vivo. siempre llega en vivo. Omnipresente. Yo lo que había pensado que podríamos tratar aquí, aprovechando que estamos con ustedes. Autógrafos ahí en la tierra de autores, por favor. Cállate, déjalo hablar. Nosotros somos lectores. Acá ya aquellos güeyes hacen cómics. Entonces, creo que hay... ¿Vale? Ellos los hacen, nosotros los vemos. Y de hecho, aquellos güeyes no leen cómics ya. ¿Es cierto? Alguien dice que les da huevo. ¿Pero quieren que los haga o que los haga? Pregúntame. ¿Quieres que los haga? Yo no salieron los perros salvajes porque me la paso leyendo cómics. ¿Quieren que Y además tenemos que aclarar que sí leemos cómics, sí, no los que leen ustedes. ¿En serio? Eso es interesante. Por ejemplo, ¿qué leen ustedes? ¿Qué leen ustedes? ¿Qué leen los supergüeyes? Yeah, en algún momento leímos de hecho es un poco polémico, una obrita ahí medio gacha que se llama Mario no había leído mi cómic. O sea, por ejemplo, una novela gráfica que se puede se llama Revelations, algún día la tocamos aquí. De hecho, invitamos al autor de esa obra, ¿no? Y la tocaron, la disfrutaron, la gozaron. ¡Claro! ¿Ya ven, les gustó? De hecho, fue un placer preguntarle al autor, oye, ¿qué onda con los ojitos negros? Entonces, Entonces, pues la cosa es que con todos los forasteros hemos hecho un episodio. Y pues a todos. Soy tapatío. Es cierto que para acá no hemos hecho un episodio. De plano ya necesitan rating, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Marica, ¿puedes hacerles una entrevista? Lo que pasa es que yo no leo cómics, la verdad es que yo... Pues de alguna película no importa. No, leo algunas cosas, la verdad es que no me dedico a los cómics. Yo estoy aquí porque me dedico a la radio, no a los cómics. Y porque los conozco a ellos. Y en realidad a mí me interesa la cultura visual, me interesa el arte, me interesa todo eso. Entonces, el diseño, por eso estoy con ellos. Pero realmente, y admiro sus trabajos, y me gusta mucho también el ambiente de la gente que lee cómics. O sea, se me hace muy geek. No, muy geek.
No, quizás porque no estoy adentro. La verdad es que me gusta, lo disfruto mucho y me gusta también de lo que ellos comentan y todo, investigar y ver y saber quién es quién y demás, pero no me dedico a los cómics, ni veo cómics, ni hago cómics, ni nada. Pero me gusta, o sea, me gusta todo lo que tenga que ver con la gráfica, todo lo que tenga que ver con el arte y eso me gusta. Por eso estoy aquí, ¿no? Yo más bien soy gente de radio, no de cómic, pero ya soy mitad y mitad, digamos. Pero Maricarmen ha estado muy cerca del el qué hacer de los cómics por muchísimos años, eso nadie lo sabe. Y además ese es el porqué, es la voz de la razón de este programa. La cual es muy necesaria, debo decir. Consigue La necesitan sí. Si no saben qué difícil trabajo es tratar de moderar en un programa y que aterricen y a ver, no se vayan por otro lado, regresemos a la idea, por favor, cerremos la idea, cerremos el concepto, de qué estás hablando, y por otro lado. O sea, siempre es eso, ¿no? Eso que la gente se pregunta qué hablamos cuando vamos a música es justamente eso. Nos está regañando. Nos dicen tan esperada, no tiene idea. Güey, si te digo, nosotros no lo hacemos en vivo, nosotros lo hacemos grabado, se edita y luego se postea. Entonces, no tienes idea lo inteligente que nos oímos después de la edición, cabrón. Porque se dice, y Pedro empieza a hablar, y ayer me tomé una Coca-Cola, y leí un artículo de no sé qué, y empieza, necesitaríamos pagar, de verdad, pagar un editor profesional que nos quedaría un programa de media hora quizá. Te lo juro, de verdad, ir a Pedro sin editar, y ves a nosotros cuadrados, porque soy inteligentísimo en el podcast. Es parte de la personalidad, yo creo también, del podcast, y yo creo que o del programa, esa es la parte de la personalidad que también hemos querido conservar, esforzarnos por hacerlo en vivo. Yo estoy acostumbrada a la radio en vivo, pero no a esta radio en vivo, pero a otra radio en vivo. A la radio ilegal. Pero es muy, de verdad que es un reto, de verdad, es muy padre, porque hemos ido cambiando de una forma bien importante desde que empezó el programa hasta ahorita. Ya digamos que seguimos ciertas líneas, ya nos entendemos mejor en vivo, y eso es lo que hemos crecido, y por eso la radio por internet te sirve, porque ahorita si decimos, si queremos ir a la radio, creo que estamos más que preparados para hacerlo. Eso es chistosísimo, porque o sea, si tú oyes por ejemplo nuestro primer episodio, casi estamos, señora Haas, ¿cómo está usted? Señor Hernández, mucho gusto. Por favor, empiece usted. No, señor, empiece usted. Y oyes nuestros episodios ahorita. No, porque Pedro, es que me están interrumpiendo. Sí, ¿de qué estamos hablando? O sea, ya nos perdimos en la exactamente. Nosotros nos dirigimos nosotros de señor todavía, por favor. Aquí hay un respeto, ¿sí? Ubícate. No, pero de todas maneras algo que me gusta y que creo que se mantiene es que tenemos de repente gustos diferentes y sensibilidades diferentes y nos complementamos bien. Eso es algo que a veces puede decir María, no, eso no me gustó y a mí me encantó, viceversa. Entonces, eso es padre que podamos platicar y podamos discutir y con argumentos sin pelearnos, ¿no? Eso es lo que, o sea, yo realmente, a mí se me ocurrió hacer el podcast porque el leer cómics es un hobby muy solitario. Entonces, y realmente yo me encontraba gente que ay, cosita. Oye, cómics solitarios que son más divertidos que leer cómics, Oye, espera, una pregunta. Sí, ¿Podrían hablar en eso de las sensibilidades diferentes? Hay que aclarar, eso es en cuanto a opiniones, no físicamente. O sea, sensibilidad diferente de opiniones. ¡Ay, segundo! Entonces, como te digo, yo no tenía con quién hablar, y luego iba yo a convenciones y así como, sí, o sea, y entonces dije, bueno, pues a quién conozco que le digo, Pedro. Entonces le digo, oye, bueno, vamos a hacer un podcast. Y Pedro, bueno. Y entonces, ¿conoces? Sí, Miguel, chido, ya jaló Miguel. Y empezamos a hacer podcast, pero yo me sentía solo antes por no leer cómics. Pero ahorita otra vez me siento medio solo, porque a estos güeyes no les gusta lo que a mí me gusta. O sea, Pedro y yo como que coincidimos un poquito, pero hasta... ¿Podríamos ahondar en ese tema, por favor? Sí, ya me intrigaste, ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que a ti te gusta? Me intrigó eso. A mí me... No, hablando de cómics en específico, a mí me gustan los cómics de acción, de superhéroes, etc. A Miguel le encantan los cómics europeos. Todo lo que sea así medio rebuscado y súper triste, así de que no trepas y ser piel y todo eso, ¿no? Con cromática y porno. O sea, donde se le dedicas bastante tiempo. O sea, le dedicas tiempo a leer esos cómics. Sobre todo los de Serpieri, no tengo que leer. Sí, hay que dedicarle un par de horas, digo.
Pedro es así como que más todólogo, o sea, todo le gusta al güey. Pero en serio, todo le gusta. Y de repente te sale con cada cosa que no le gustó, así que a todo. No, a mí no. Y de repente hablamos de Robocop 3 y es el único güey de los 10.000, es el único que le gusta, o sea. Que no has leído seguramente. ¿Qué pedo? Eso, y si salen cacas en algún cómic o en alguna película, es fan de eso, no sabemos por qué. Entonces Pedro nunca falta al canal de Veracruz. De todo le gusta. Así es. Y pues Chucho. A mí me gusta ciencia ficción, superhéroes y otras cosas parecidas, pero mientras la historia sea buena y el dibujo esté chido. Oye, nada más, espérame una cosa. Pedro, ¿puedes subir la mano? Ya. Continúa. Es que para ella se estaba poniendo nerviosa. Es que la verdad, nada más como que yo hago eso. La mano, la verdad no sé. Hay niños, Pedro. Hay niños. Sería que metimos a Pedro disfrazado de Pedro. Pues ya, entonces, eso. Ya se me olvidó que estaba diciendo. Entonces te digo, llega un punto en el que dices, güey, ¿qué puedo? O sea, formé esto para hablar de cómics y a la mera hora a nadie le gustan los cómics que a mí me gustan, ¿no? Entonces luego nos estamos peleando. No, va este tema, güey. No, va este tema primero. Y así, o sea, entonces Nosotros, tú y yo, porque le decimos a Pedro, sí, pero ¿qué tema quieres? ¿Qué sea? Pero vamos a cenar después, ¿verdad? Fue curioso porque nosotros cuando nos reunimos para el programa, vamos a hacer un programa, pero no hay que hablar de cómics. en todas las reuniones no estamos hablando de cómics. Sí, era más bien un programa centrado evidentemente en cómic, pero como pretexto para hablar de otras cosas, de juegos, de cine, de literatura, de política, de muchas cosas que no era cómics, pero bueno, finalmente se fue dando así. O sea, la idea era un programa mucho más amplio que se pudiera vender en la radio. Espero que de aquí nadie sea 132, por favor. Ay, no, por favor. Pero bueno, independientemente de eso, esa era la idea, para venderlo en radio como un programa más amplio, que hablara de cultura visual, que hablara de muchas otras cosas, y no nomás de cómics. Pero finalmente se acabó centrando en cómics, pero eso nos da la oportunidad también de hablar de otras cosas, ¿no? De películas, de libros, de novelas, de televisión, de cualquier cosa. Finalmente, el cómic tiene que ver con toda la cultura visual que estamos viviendo y pues es importante, ¿no? Y por eso acaba en el cómic, pero finalmente podemos hablar de muchas otras cosas. Y seguramente a ustedes les pasa lo mismo. Fíjate que a lo mejor ustedes tienen más exigencia por parte de las personas que los escuchan porque pues ustedes son pros, ¿no? Pero... La hora del cebollazo. Pedro, regresa la mano. Pero nosotros, por más que decimos, güey, no somos expertos, de todas maneras no falta el cuate que, uy, les faltó decir que, no sé qué, ahorita que hicimos un episodio de construcción de películas de horror, entonces agarramos 5 películas que desglosan las reglas de las películas de horror y de las películas de slasher, y no faltó el güey que, zapatero a sus zapatos, los supergüeyes a los cómics y nosotros acá me hubieran invitado, en fin, entonces... Aquí lo bueno es que, o sea, aquí saben de cómics, aquí saben de política. Digo, yo sé que no es como lo bueno es que no sé de cine. ¿Cómo? ¿Clemen? ¿Le entras a la política? ¿Te gusta la política, Clemen? No se nota, güey, en tus cómics. Pero por eso decidimos, digamos, que como las personalidades muy distintas, nuestros puntos de interés también muy distintos. Entonces, creo que eso enriquece el programa porque acabamos hablando luego de cosas que ni al caso, ¿no? Algo que se me hace muy importante y que lo he notado también con ustedes es que nos divertimos cuando hacemos las cosas y creo que eso es una parte que es vital. Me acuerdo que hay veces que lo hacemos afuera de la Basilica en el podcast y no nos gusta. Figurativamente. Me acuerdo que cuando salió el primero de los forasteros, el primero en enterarse fue Miguel y nos decía, oigan, están haciendo algo parecido y se están divirtiendo, como que nosotros llevamos 2 o 3 sesiones que lo hemos hecho como que medio aburrido. Hay que echarle ganas, o sea, hay que echarle ganas en el sentido de divertirnos. Pedro, calma. Respira. Te vas a hiperventilar. Calma. Respira. No hay nadie a tu alrededor. Ve a tu lugar serio. Ve a tu lugar feliz, Pedrito. Ay, Ok, continúa.
Pues sí, es eso, divertido. Güey, así habla, no lo oído, así habla. Defecto de fabricación, o sea. Oigan, pero ustedes se divierten, pero ustedes sí se dan unos agarrones luego de la antología. No, y luego invitamos gente y nos empieza a rebatir, no sé qué. Son agarrones de... Es gacho que invitamos gente, que luego que Operación Bolívar, invitamos al autor y nos empieza a tirar, y se ponen feas las cosas. Fíjate que, hablando de eso, ya hablando más en serio, estuvo chidísimo cuando nosotros hicimos un podcast de Operación Bolívar, y lo verdad, sinceramente, no pensamos en invitar a Clemen. La idea era el análisis sobre el cómic, como hemos hecho muchos, ¿no? Y realmente creo que fue de los primeros que hicimos cómic mexicano. Así, o sea, seriamente enfocarnos. Hicimos micro y bueno, no, pero micro no analizamos la obra, más bien hablamos con micro. O sea, es la primera novela gráfica en serio que hemos analizado así a fondo, ¿no? Entonces, se puso álgida la conversación porque pues acá Pedro es bien rojillo y yo soy acá como que pues, más centrado, ¿no? Yo soy como muy centrado. Entonces, realmente entonces yo siempre pienso que hay niños. Niños. Entonces no es familia de nadie, el hijo del paella. Entonces ¿qué estaba yo diciendo? Entonces se puso buena la plática con la Operación Bolívar. Pero pues yo cuando lo leí dije, este cuate me está empujando sus ideas políticas, pero que le gusta, o sea, pero acá hace exposición al máximo, ¿no? Entonces ese era lo que yo le discutía a Pedro, pero no, porque sí pega, porque está poca madre esto, porque los gringos y son bien, la chingada. Entonces se puso medio la cosa, ¿no? Y pues ya quedó, pusimos el podcast y todo, y como a los 3 días nos pone en Facebook Clemen un mensaje chidísimo, así que en serio, o sea, yo lo saqué, lo enmarcamos y lo pusimos aquí en el Tribunal de la Justicia, junto a los teletransportadores, ahí lo pusimos, y no, pero en serio, o sea, qué bárbaro, yo creo que pocos autores toman con tal, es más, tal vez en un negocio cualquiera que llegas, te quejas en el restaurante y te dicen, no mames, se enoja porque te quejaste, ¿no? En cambio, Clemen lo vio por el otro lado totalmente, o sea, ¿de verdad? ¿A quién? Figurativamente. Hay que ser figurativamente. ¿A quién? Lo que vi por otro lado fue el punto de vista. ¿Estuvo? Sí, ¿verdad? ¿De verdad? Yo decía. Entonces, no, pero ¿sabes qué? Es que a mí sí me parece importante porque en realidad hay una escena de podcasteros de cómic bastante amplia en el país, pero a mí me llama mucho la atención eso. No hay una crítica en realidad son guerras de fanboys. Entonces, luego hay unas cosas que cambian. Ese es dicho de Clemen, el fanboy de conexión. No, luego dan de pena ajena, se ponen a hablar que si el Capitán América puede hacer esto contra Hulk. Así nomás. Y de repente se sueltan ahí en el tribunal un análisis. Digo, mira, hicieron un esfuerzo. Dice, lo pidieron, dice. Eso hay que felicitarlo. Pero fíjate que yo, al menos en lo personal, tengo así como que relación amor-odio con tus cómics, todos tus cómics, porque, o sea, son cómics así que como que digo, hay que leerlo. Y cuando me siento a leerlo, no lo puedo dejar de leer hasta que termino. Entonces es como que contradictorio, ¿verdad? Hace churritos muy largos en el baño por eso. Bueno, y ahora, ¿tú qué haces para ella? Yo los escucho hablar de cómics. Escucho sus podcasts. No, me surgió la duda ahorita de oírlos platicar. ¿Qué ventaja hay? Espera, me surgió la duda, Pedro, sube la mano. De hacer el programa por internet en lugar de hacerlo por radio como convencionalmente sería. Bueno, la ventaja es que... Más barato. No, porque finalmente la idea era gracias a las mafias que existen en la radio en México, que son muchas, gracias a las mafias de reacción, hay que decirlo, esas mafias nos impidieron, porque no es un programa que tenía ahora sí que yo asumo la responsabilidad de todo lo que digo aquí.
estas Por eso la tenemos en nuestro programa equipo. tenía proyecto, tenía demo, grabamos demos como 5 veces, actualizamos el demo no sé, bueno, era algo, hicimos un trabajo previo de preproducción que estaba autorizado por el director de la estación, a la mera hora por berrinchitos de otra persona no se dio, en fin. Dijimos, bueno, hay que hacer algo, si lo dejamos así se va a pasar el proyecto, nunca lo vamos a sacar y nosotros vamos a estar frustrados porque nunca hicimos nada de lo que queríamos. Se da la oportunidad de que Grupo Autofin nos presta esta cabina para poder transmitir y desde ahí empezamos a transmitir. Nos dimos cuenta de que no necesitábamos la rigidez que teníamos para la radio, ¿no? Que podía ser mucho más flexible, que podíamos tener mucho más espontaneidad, que podíamos divertirnos más, porque la radio es bastante inflexible, es muy acartonada. Y acá se nos dio esta oportunidad de manejar el tiempo como se nos diera la gana, de hablar de lo que se nos diera la gana y de hacer lo que quisiéramos. Entonces, eso fue bueno porque pudimos también experimentar cómo íbamos a funcionar ya en vivo, en un programa, todos, ¿no? Y eso fue muy enriquecedor. Ahora, este proyecto sigue caminando y sigue pensado para radio. O sea, yo parece que no voy a dejar de estar fregando, porque es un programa necesario para la radio, porque en la radio mexicana no existen programas sobre estos temas, son importantes, que además tienen muchísimos seguidores, y lo hemos visto en los podcasts, y ustedes y nosotros también lo hemos visto, y se necesita. Lo que pasa es que hay gente obtusa en la radio que no quiere entender eso, y que lo quiere entender. Sí, gracias, rector. En mi rancho no le dicen gente obtusa, le dicen de otra manera. Sí, le podemos decir de otra manera, pero hay niños. Fíjate que la cultura del podcast en México, o sea, todo esto del podcast viene pues por Apple, ¿no? Básicamente. Apple, antes eran los radioaficionados, Apple saca los iPods y de ahí sale esta explosión de la gente haciendo sus podcasts y de verdad que da una libertad inmensa, pero lo increíble también es la difusión que puedes tener. O sea, nosotros somos 4 güeyes que lo hacemos con una computadora, nos ponemos a grabar ahí y tiene una difusión que lo pueden oír donde sea. Por el disco duro. Eso no se yo bien, ¿eh? Ok, no queremos saber lo que hace con su computadora. ¿Para qué utilizas su computadora? Cada quien usa el floppy. Cada quien usa el floppy como quiere. Pero más allá de esto, aquí me parece muy interesante una situación que se está presentando. Sí, por un lado, hay una libertad absoluta de que cualquiera puede hacer un podcast. Pero por otro lado también, eso lo que ocasiona muchas veces es un exceso de información. Claro, son cosas que se van depurando poco a poco. La gente no es tonta, sabe ir escogiendo lo que vale la pena y va escogiendo sus programas. Aquí lo que sería tal vez interesante un poco platicar sin que Pedro se ponga nervioso es realmente cuál es la responsabilidad que están asumiendo como comunicadores. O sea, parece que un podcast es muy fácil, llegas, lo grabas y dices cualquier tontería. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Y de repente, ya no se fijan, ya es decir por decir, ya es hablar de cualquier tema o insultar a gente nada más porque se puede. Claro. O sea, ustedes, por ejemplo, no, nada más no hables de 132, ni de ID Ford, ni del innombrable. Pues me dijeron que no pueda decir groserías, pues no voy a hablar de él. ¿Por qué no se habla de eso? Pero bueno, ustedes cómo lo ven. Si nos censuran a los forasteros sería puro. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, fíjate que la responsabilidad, a fin de cuentas, la tienes si quieres que te oigan. O sea, para nosotros nuestra responsabilidad, porque sí, o sea, si tú haces un programa que no está interesante, pues no tienes ninguna responsabilidad, puedes decir lo que quieras sobre lo que quieras y pues nadie te va a oír. Ahora, si quieres una mezcla entre divertirte y que te oigan, pues sí definitivamente tienes que tener pensado una estructura para cada episodio de qué y por dónde te vas a ir para cada tema. Y seguirla, exactamente. Ahora, nosotros tenemos la ventaja que cuando hay aviones, nomás mira, y ya, todo se monta. Es edición.
Entonces, No, pero a ustedes sí les hace falta una americana, ¿no? No, pero... No, de hecho, una de las cosas que hemos tratado de hacer es precisamente seguir una estructura, porque nos ha costado un trabajo. ¿Neta? Sí, ahorita también nos está ayudando Mira, yo usé un aparatito que les pones en el juego derecho. Entonces metes un botón y tú nada más cuando sale del tema y ya. Entonces también arrastramos. A menos que te empiece a gustar demasiado. Ya, mucho, vamos a hacer más. Gracias. Contamos con un productor, o sea, el pobre cuate de verdad, pobre Oscar Trinidad, porque nos da indicaciones y nos dice, hagan esto y hagan aquello, y bueno, ¿cómo hacer? Yo, la verdad, es que estoy como en medio porque, cállate Luis, Luis, aterriza la idea, regresa como estaba, o sea, es bien difícil, pero es que se entiende, o sea, yo entiendo que cada quien habla de lo que sabe, habla como muy apasionadamente, y te puedes ir hasta, digo, si a mí me dejan hablando de las cosas que me gustan, bueno, me puedo estar 3.000 horas, ¿no? Y es lo mismo, lo que pasa es que eso es lo que nos ha ayudado a tener el programa por internet, que nos hemos ido centrando un poco más y ayuda. O sea, el hecho de tener una guía, una escaleta, que hacerlo más profesional, eso es lo que pensamos que es como más necesario en nuestro caso, ¿no? Hacerlo más profesional en ese sentido de seguir el esquema, seguir la escaleta y decir lo que tenemos que decir en una hora, porque además el tiempo, y ustedes lo saben perfecto, se te va volando. No. Nos aventamos a veces 2 horas o 2 horas y media y así se sube. Cuando hablan de Star Wars, son 3 horas. Ese chiste del podcast, o sea, la cosa del podcast es que Omar se la pasa hable y no deja hablar a los demás. No sé si lo han notado. Lo entendemos, lo estamos viendo, esta parte se Bueno, ahora, respecto a la responsabilidad, algo que a mí sí me parece muy importante, me da un poquito la flojera esta porque hay que tener la responsabilidad que me recuerda un poco la autoridad que puede tener a lo mejor un líder de opinión o una persona que dice, nosotros nos podemos equivocar y todo, pero a mí lo que sí me preocupa es esa cuestión de ser tolerante cuando algo no te gusta, ¿no? O sea, a mí hay cosas que no me gustan y que se las digo a Mario, podemos decirlo sin pelearnos, un poquito lo que decía Clemen, si no te gusta tal autor o piensas diferente, ya te voy a mentar o te voy a decir una grosería, no, pues creo que eso es algo muy importante más que efectivamente no se hace un análisis de esta película está buena y es por esto, o está mala por esta razón o aquella otra. O sea, a lo mejor soy una de las pocas personas que le gusta Robocop 3, pero doy razones y ya está chido. Tienes razón, pero apareció un video de Robot Ninja, ese video. No, espérate, ¿sabes qué es lo cagado? Le encontró el lado político a Robocop 3. ¿Le encontró qué? Estaba yo así, Pedro, y de repente, no, la parte política. ¿Qué? Yo no sabía que había 3 películas de Robocop. Llevamos media hora pensando cuál es Robocop. Pero sí, me pasa algo con Eddie Ford. Hay 2. Hay 3. 3 y unas 4 series de televisión, miniseries de televisión. O sea, ustedes vieron eso. Somos profesionales. Yo nada más vamos a hablar de algo que vemos completo. Son valientes, güey. O sea, vieron la 3 de Robocop. Hay 2, güey, ya. Mira, entonces la 3 tiene su valor de entretenimiento. Y tiene un valor. A ver, tiene su podcast, ¿sí? Vaya, ¿por qué seguimos? Si alguien quisiera hacer un podcast o un programa por internet acerca de cómics o de historia, o de sea cual sea el tema que le guste, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Una o ellos? ¿Cómo primero ustedes? ¿Cómo hacerlo, no? Mari Carmen. Pues mira, ¿cómo lo veo yo? Bueno, ahora no lo veo diferente. Yo creo que cualquier medio de comunicación tiene que tener un sentido. Tienes que tener un mensaje, tienes que tener un concepto que vas a transmitir. Aparte de eso, si lo tienes claro, tienes que ser responsable con lo que transmites al público. Pero el tercero, lo más importante es que te diviertas haciéndolo. O sea, sí debes de estar muy consciente que lo que vas a decir, alguien lo va a escuchar, aunque sean 3 gatos, lo van a escuchar. O sea, el problema radica
en cuando se utiliza un medio nada más para decir ¿Tú tonterías. lo tienes claro, Ratus? ¿Qué? ¿Tú lo tienes claro? ¿Yo tengo qué? Claro. No. Me surgió esa duda, Y que haya diversidad también. Es importante, porque hablar todos de lo mismo y estar todos de acuerdo en lo mismo y ser como una secta, la verdad, no. O sea, mejor no. No, ya vimos qué pasó con eso. Que quede... No, ya no. Que quede escrito, que lo dijo Mari Carmen. Que no sabe de cómics. Me refiero a los podcasts, porque no aportan nada y que todos estén de acuerdo hablando de su misma Sí, también hay idea. programas de radio. La verdad es que es padre que haya diferentes opiniones, que incluso haya divergencias y que la gente no esté de acuerdo. Eso está bien. Eso está muy bien. Si no, ¿para qué? La verdad es que mejor te quedas en tu casa leyendo lo que te gusta y ya no te molestas, ¿no? Creo que es importante. Esto siempre lo hemos dicho nosotros, que no somos expertos y que Mario te has dicho siempre que cuando tienes una opinión y la puedes defender, no simplemente nada más por decir no a mí ya, es válido. Entonces podemos respetar todos los distintos gustos, por eso es que nos llevamos también, porque tenemos respeto entre todos. Sí, esa parte es bien importante. O sea, si algo te gusta o no te gusta, tienes que saber decir por qué te gusta o por qué no te gusta, porque si no, pues qué chiste. Ahora, otra cosa importante para hacer un podcast es, a pesar de que sea malhumorado, mamón, tener alguien que maneje la tecnología, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Ahí Mario nos apoya en eso. El gato que trabaja, ¿no? No, otra cosa que hemos leído mucho en los comentarios de la gente que oye nuestro podcast es que les late la idea de que lo que ponen es, no, pues oírlos a ustedes es como oír una plática con mis cuates, y eso es importante. De repente oyes muchos programas de radio demasiado producidos, que oyes al locutor y dices, pues ese así no habla en la vida real, ¿no? Cuando habla con sus cuates, pues no volteen a ver al Padilla a todos, porque pero ese punto. No, mira. Vamos con preguntas del público. Cállate, Mario. Esta parte se lenta. A ver, ¿hay preguntas? Sí, por favor, si hay preguntas por parte del público, que levanten la mano y vamos a ver. ¿Alguien? ¿Alguna duda por hacer a los supergüeyes? ¿Por qué creen que se suben los podcasts? ¿Por qué no se trata de los podcasts? Yo también quiero saber eso. Porque me la paso leyendo cómics. Era esa, que por qué ya no suben los podcasts. Ya, lo prometo, ya no me hacer por Una duda. Hace rato vi que Humberto Ramos estaba con su paletita. ¿Es que acaso Marvel no le deja el cigarrito? Sí, pero aquí no se puede fumar, carnal. Pues ¿dónde crees que estás, brother? Respeta. Es el momento de hacerle preguntas personales a Pedro. Bajo su propio riesgo. Bajo el asiento de alguno de ustedes hay una sorpresa. Es una iPad mini. Ella pregunta. Para el tribunal, ¿por qué no integran a su equipo una chica, pero que realmente sepa de cómics, que sepa de cultura general, que sepa de los diferentes temas que integran a su equipo? Pásanos un contacto. No como usted, Porque no se quieren casar. ¿Qué? ¿Ya entiendes? No escuchan a las mujeres. No les importa. Son unos machos desgraciados, chauvinistas, infelices. Mujeres, oigan los forasteros, aquí sí los queremos. La universidad de todos los problemas. No, estamos abiertos. Tu página no hemos encontrado todavía, por allá en Veracruz, precisamente. Pues adelante, pásanos tu información. Ya vieron por qué no tienen mujeres. Mejor hagan un podcast donde todas sean mujeres. Te voy a contar una anécdota. Ayer, por ejemplo, para que se den idea, estábamos ayer y entonces en el stand de Cleveland salió una chava acá, de ojos claros. Yo ahorita cuento mi versión. Y entonces llega Miguel y llega así con sus cosas. Oigan, espérenme tantito, voy allá a una cosa. Y entonces
ahí vamos todos atrás de Miguel, ¿no? Y entonces llega Miguel. Y entonces llega Miguel así, ¿me das un postre? Y para esto la chava así, con ojos claros, acá y todo. Y dame, ¿cuánto cuesta? 50 pesos, para ti 70. Dame 2. Y entonces ya, y Miguel. Y luego llega Pedro. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Hoy? A ver, dame 2 también, por favor. Y Miguel agarra sus postres y luego, todos los libros se le caen al piso, se le rompe la bolsa. Y él se agacha a levantar los libros. Y yo, oye, es que se pusiste nervioso al muchacho. Y la chava. Lo que no dice es que estaba atrás así con el codo. Oye. Con ahora, amigos. Te lo juro que solito. Bueno, yo nada más quisiera hacer un pequeño comentario, un reconocimiento público a Lyoko y a Dalisa, hablando precisamente de gente que sí sabe de cómics. Nosotros en realidad no sabemos mucho de cómics. Parte de la información que nosotros transmitimos en Los Forasteros fue precisamente eso. Dijimos, ¿saben qué? Pues sí cotorreamos mucho, echamos mucho cotorreo y todo, pero en realidad hace falta transmitir información. Igual te hicieron madre, pero me dijeron que no dijera groserías. Entonces le pedimos a Lyoko de la Coache y a Dalisa Zárate que nos echara la mano con la información. Son gente que está muy informada y serían así como gente detrás de Los Forasteros, también una actividad que nos está ahí echando una mano. O sea, en realidad sí a nosotros nos cae el 20 de que sí hace falta, de que bueno, pues sí nosotros estamos en el micrófono, pero sí hace falta que nos hagan backup, ¿no? Entonces hago así un paréntesis nada para un reconocimiento público, ¿no? Un aplauso por el despido de ti. Y a Rafa y a Rafa que son los y Rafa y Oscar que son los Aarón y a Rafa y Aarón que son los de la cabina. Es Chrome. No, y la idea original también era, en un principio, si había más, digamos, tecnología y recursos y demás, pues traer información de los estados de la República, de países del mundo, o sea, con gente que estuviera en otros lugares, que pudiera hablar y que pudiera mandar información. Eso es lo que queremos todavía para Los Forasteros. O sea, esto no es como que ya acabó aquí o va a seguir así igual. O sea, siempre hay un después y siempre estamos, les digo, necios de que queremos más en cuestión de información, un programa más estructurado, un programa que brinde más cosas para quienes nos escuchan y que además de que nos divertimos, pero tampoco sea nada más el programa para nosotros, sino que sea para todos quienes nos hacen favor de escuchar. Ahorita me surge la duda, ¿no hay escena comiquera local en Veracruz? ¿No la cubren o nada más en Marvel y DC? No. Había, pero Pedro la dirigía. Ya se imagina lo que pasó. No, pero por ejemplo, ahorita fue muy padre que hay veces que no saben hablar los comunicantes. Estuvimos aquí en el Festo y ya vimos a un par de personas de Veracruz. De hecho, el año pasado vimos a alguien que yo conocía de vista así comprando cómics y todo, y resulta que hacía un cómic y ahorita hasta ha estado con nosotros en el podcast. Entonces, pues esto también es un poquito la oportunidad. Y si alguien hace cómic en Veracruz, bueno, pues que nos diga para que estemos ahí y los veamos también y platiquemos, ya ni siquiera como en plan del podcast, que eso es obvio, sino como cuates, ¿no? Y eso es muy padre, ¿no? Pero sí, ahorita como que hemos visto poca gente que lo hace allá en Veracruz. ¿Hay alguien de Veracruz aquí? Fabi. ¿Hace cómic? Levanta la mano, ¿quién hace cómic? No, pero lo vamos a tener que decir allá algo. Pero está bien, también, ahí la llevas. ¿Algo más, señora? Una pregunta ahí adelante. ¿Qué les ha dejado hacer sus programas y por qué seguir haciéndolo? Buena pregunta. Empiezan los ¿Qué me ha dejado? Atrasar mis deadlines. Porque yo vivo bien lejos, pero bien lejos. Es cosa de genética. Chiluca. No, vivo bastante lejos de la ciudad, entonces sí es. Dice, ¿no? De llevar a ver los fanboys mañana y todo. Sí, bueno. Pero en realidad es muy satisfactorio lo que decían ellos, ¿no? Es pasártela bien con tus cuates porque
La situación es que cuando planteamos parte del concepto de los forasteros era justamente eso, ¿no? Platicarlo como platicamos en casa de Gantús o en casa de Gantús, ¿no? O a veces cuando salimos vamos a casa de Gantús. Entonces, y ese rollo creo que es lo que nos hace divertidos y que creo que a la gente es lo que le gusta, ¿no? Entonces la satisfacción justamente es esa, que hemos ganado pues a ustedes, cosa que la verdad yo aprecio en el alma, ¿no? Me encanta que estos 2 días ha pasado mucha gente en la mesa donde estamos Clement y yo, y muchísima gente nos ha dicho, me encantan los forasteros, sigan así, bla, bla, está muy chido. Y eso es lo que se agradece. 0 pesos, 0 centavos, y yo pago mi estacionamiento, entonces... nos llevan todas las veces, eso. Muchas gracias, ya para el próximo vamos a estar en vivo, por favor. No, pues para nosotros sí ha sido un gran beneficio monetario. Pedro salió de pobre gracias a podcast. No, yo creo que sobre todo muchos amigos y mucha retroalimentación. De repente los podcast escuchan nos ponen, oigan, este cómic que recomendaron está bueno, pero yo les recomiendo el otro, y todo el tiempo está fluyendo esa información y es muy padre. Pero la cosa es que nosotros realmente, y yo voy a ser totalmente sincero, nunca pensé que fuéramos a llegar ni a 50, o sea, yo dije, a las 10 veces que nos reunamos nos vamos a cansar y se va a ir a la burger esto, ¿no? Pero no, de repente, o sea, nos seguimos reuniendo todos los jueves, a nadie le daba flojera. A veces, pero de repente sé que a la media hora, pues, güey, ya no voy a ir, y ya no fue, ¿no? Pero nunca pensé yo que fuéramos a llegar ni siquiera a los 50, mucho menos a los 100 episodios. Y mucho menos que fuéramos a estar un día platicando en la misma mesa con Humberto, con Clement, con Gantús, ¿no? Entonces, con Maricarmen también, por supuesto, con Maricarmen. Entonces, no, en serio, o sea... Cuando ya no, porque nunca va al programa, entonces... No, en serio, es una cosa que fue creciendo poco a poco y obviamente pues nos da... Porque sí llega un punto en el que a ver, ¿qué tema hacemos la semana que entra? Y la cosa es que decimos, a ver, un tema que sea light para no tener que leer tanto o no tener que prepararnos tanto para ese tema, ¿no? No, Mario, un tema light. Sí, vete las 4 películas de Robocop. Vete todo lo de Batman. No, pues, yo ya no. ¿Quién nos ha una pregunta por ahí, verdad? Son 2 para Mario y 1 para Miguel, y no de chicas ni de mujeres. Esto se llama ¿por qué respetas tanto el manga, Mario? Y 2, ¿por qué te gusta volver a Pedro? Y para Miguel, ¿por qué no te gusta Star Wars? Sí me gusta Star Wars, pero no soy tan fan como Pedro y Mario. Grabar los podcasts con ellos para mí es un martirio, porque normalmente empieza el episodio, nos juntamos como a las 9 de la noche y yo a las 11, 11 y media estoy esperando ir a mi casa, y es que son las 3 de la mañana y siguen hablando de Star Wars. La neta me harto. Pero no es que no me guste Star Wars, o sea, no soy muy fan. Dice que sí le gusta, pero cuando puede de otra cosa. Contesta las tuyas. ¿Me repite la pregunta, por favor? Cosa cultural. Bulear a Pedro, pues porque es el más fácil de bulear de todos. Mira, nomás el gorro que traen. Pero... Pues sí, es cosa cultural, güey. Ahí sí no te sé decir exactamente qué es lo que no me gusta. Básicamente porque avanzan muy lento las historias. Y como que las historias se enfocan en cosas que pues, a mí no me llaman la atención. Entonces, pero sí hay mangas que me gustan, o sea. Como Operación Bolívar, por ejemplo. Exacto, Operación Bolívar, por ejemplo. Muy bueno. Pues ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a los forasteros, al Tribunal del Supergüey, a ustedes por acompañarnos y sigan leyendo cómics y disfrutando de Festo y de la semana. Disfrútenos con leche. Pinche gordo. Y bueno, señores, para continuar con las actividades de Festo, ahora sí, tenemos que salirnos. Viene la conferencia de Diverganza de DC. Hay que hacer el auditorio. Si quieren entrar, hay que formarse de este lado. Muchísimas gracias y sigan en Festo. Los forasteros estarán allá en la tierra de autores, firmando autógrafos, los supergüeyes.